Cada día nos acercamos más a la Navidad y se amontonan los compromisos. Ya usted no sabe a dónde ir y si tiene que ir, qué día es, qué día no es. Las visitas al mall, wow, ¿no? Entrando y saliendo, entrando y saliendo. Usted no sabe de dónde sale tanta gente. El tráfico cada vez más terrible. Parece que han sacado a pasear a todos los carros. Y de repente usted va al mall, compra todo, llega a su casa. Me olvidé del regalo de mi sobrino. Y otra vez vuelve para adentro. O tiene esa sensación de que algo no ha hecho, ¿no? Esa sensación de que, espera, ¿qué me estoy olvidando? ¿Qué me estoy olvidando? ¿Qué me estoy olvidando? Y esperando en un rincón está la pregunta que todos deberíamos hacernos. Y que pasa de lado porque estamos tan preocupados de tantas cosas. ¿Qué es lo que celebramos? ¿Qué fue lo que ocurrió? Una persona llamada Mateo da testimonio de lo que pasó. Él era un cobrador de impuestos, un hombre odiado por su comunidad. La gente lo escupía en la calle. Y este hombre un día va a una persona llamada Jesús y pasa por su sitio donde él cobraba impuestos y le dice, sígueme. Y la vida de este hombre cambió por completo. Y después de un tiempo decidió escribir la historia de esta persona que lo había llamado a seguirlo. Y decide empezar desde el principio, desde el real principio. Y entonces en su primer capítulo, él nos deja ver cómo aparece este Mesías largamente esperado. Y nos dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Y lo primero que tenemos que ver o tenemos que mirar son dos consideraciones ante este verso. El primero es que Jesús es el Mesías o el Cristo. No es que el Cristo es el apellido de Jesús. No es Jesús apellido Cristo. No nació de María y José Cristo. Cristo es el título que significa Mesías, que significa aquel que viene enviado del Señor. Y la segunda consideración es que el nombre de Jesús realmente es una traducción del nombre hebreo Yeshua. Yeshua. Y ese nombre Yeshua es con Y porque en el hebreo y en el griego no existe la letra J. Como aprende uno en la iglesia, ¿verdad? ¿No? Cosas importantísimas. Jesús es Yeshua, que realmente viene de un nombre larguísimo que solo el pastor Tito puede pronunciar. Yo ni voy a intentar, ¿no? Que deriva del nombre Josué. Josué, que es aquel que liberó a Jericó. Josué, que es aquella persona que liberó al pueblo y conquistó la tierra prometida. Porque el pueblo no estaba esperando a otro Moisés que diera leyes. Estaba esperando a un José, un guerrero, un rey guerrero que los libere. Y por eso el nombre Yeshua o Yoshua. Un rey guerrero. Así que en Mateo 1:18 nos empiezan a contar la historia de Jesús y dice lo siguiente. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Ahora, nosotros vimos tanto esta historia que no pensamos que son gente real, gente a la que le está pasando algo real, ¿no? Para empezar, déjeme contarle que María debe haber sido una persona de unos 14 años, por ahí 15 tal vez. Porque en esa época usted se comprometía para casarse a los 10, 11 años. A los 14, 15 ya estaba casada. A los 16 ya estaba en la percha. ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Aunque mis queridas mujeres, su reloj biológico no ha cambiado, ¿no? No tiene nada que ver con la prédica, pero me encanta decirlo, ¿no? Si usted cree que va a empezar a tener hijos a los 40, aguántese nomás.
Que el niñito de 2 años, cuando usted tiene 42, cansa. No tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué me metí en eso? Sigamos. ¿Dónde estaba yo? Comprometida. Entonces, se descubre que María está encinta. Y ahora viene el dilema. Y por favor, yo le voy a rogar que si usted es católico romano, no se ofenda con lo que voy a decir, porque no estoy tratando eso, sino que es vital para la historia que yo le explique esto que le voy a explicar. Como usted podrá entender, si estamos hablando de personas reales, ¿qué pasó el rato que María fue donde sus papás y le dijo, papá, mamá, 15 años, estoy encinta? ¿Qué fue lo primero que preguntó el papá? ¿Cuál de estos mozalbetes del barrio es el responsable? Y María contesta, no, papá, este hijo es del Espíritu Santo. ¿Qué pueden haber pensado los padres? Mi hija no solamente está encinta, está loca. Pero como usted comprenderá, ese nacimiento no se había dado nunca, ni se dará nunca más. ¿Qué podían pensar? Usted se imagina, padre de un adolescente, madre de un adolescente, le viene a decir que está encinta y que el hijo es del Espíritu Santo. ¿Qué podría pensar José cuando se entera? José debe pensar que le están tratando de tomar el pelo. Cuando le dicen que es algo sobrenatural, ¿qué puede pensar? Ahora José tiene un dilema, que es el siguiente. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Entonces imagínese usted a José, un hombre cumplidor de ley. ¿Qué decía la ley? Que él tenía que agarrar a María, llevarla a la plaza central y caerle a piedra. Y él tenía que lanzar la primera porque ella le había sido infiel. Imagínese lo que pensaba María, sabiendo que esto era algo sobrenatural, pero pensando que su vida a sus cortos 15, 16 años corría el mayor peligro que ella hubiera supuesto. José empieza a tener este dilema y no quiere infamarla, no quiere llevarla al juicio público. Y sabe que empieza a pensar que tal vez lo mejor es largarse y que digan, este José infame la encintó y se largó. O la otra cosa que podía hacer era ir a un pueblo cercano, donde un sacerdote que no conociera a María, explicarle la situación y que este sacerdote le dé una carta de divorcio, rompiendo el contrato que tenía José con María, porque María le había sido infiel. Y así dejarla sin que haya un escándalo. Todo eso está pensando José, esta persona real, viviendo una realidad muy, muy triste, muy difícil, días y días de presión y de estrés, como probablemente usted no ha vivido nunca, hasta que sucede lo siguiente. Mientras él está considerando hacerlo, se le aparece en sueños un ángel del Señor, quien le dice, José, hijo de David. Y José no era hijo de David, pero era descendiente de David. Y eso es importante porque las profecías mesiánicas, es decir, aquellas profecías escritas 1000, 2000 años antes de que Cristo naciera, decían que el Mesías que viniera tenía que ser descendiente del rey David. Y le dice, no temas a tomar María por esposa, porque lo que ella ha concebido del Espíritu Santo es. Y el asunto de que sea del Espíritu Santo es una cosa muy importante para el relato y quiero explicárselo con tranquilidad. Mateo alude a una profecía y dice, Isaías dijo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero en el primer siglo nadie esperaba que una virgen concibiera.
La palabra que se traduce ahora virgen tiene 3 traducciones del hebreo. Virgen es una, pero las otras 2 son mujer joven o doncella o mujer no casada. Y en el primer siglo se consideraba que lo que decía ahí, en vez de virgen, era la doncella concebirá. Nadie estaba esperando un Mesías nacido de una virgen. Por eso es que yo estoy convencido que la historia de Jesús es real. Porque Mateo no tenía para qué meterse en ese lío. De hecho, hablar de un nacimiento virginal complicaba las cosas. Porque nadie estaba esperando un nacimiento virginal. Estaban esperando un descendiente de David. No una persona que nazca de una virgen. Pero cuando Mateo se da cuenta de cómo ha nacido Jesús, se da cuenta que la palabra que va en Isaías no es doncella, sino virgen. ¿Para qué lo pone? No ayuda en nada el relato de Jesús. De hecho, lo hace complicadísimo para los judíos. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo, los que creían que los dioses se podían aparear con la gente eran los romanos y los griegos, en su mitología. Por ejemplo, ¿quién fue el padre de Helena de Troya? ¿Ninguno? ¿De Hércules? ¿Quién? Muy bien. Y Zeus es padre también de Helena de Troya. Solo se da en el paganismo. Entonces Mateo nos empieza a contar una historia que es pagana y no judía. ¿Por qué se mete Mateo en ese lío? Nadie estaba esperando un nacimiento virginal. Nosotros lo hemos oído tanto que pensamos que es parte de la historia. No, señor. No es parte de la historia. Por eso es que yo estoy convencido que es real, porque Mateo lo pone solo por una razón. Era verdad. Mateo es el primero que utiliza esta profecía, dándole el cambio a la palabra hebrea y diciendo que Jesús es concebido por una virgen. No había ningún beneficio para la historia en decir que había nacido de una virgen. El ángel continúa hablando con José y le dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre. Vas a tener al tan esperado Mesías. Dios se está moviendo. Y cuando le dice, le pondrás por nombre, si fuera una película de Hollywood, usted escuchará unos tambores. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, Jesús, el Rey Guerrero. Le vas a poner el nombre del Rey Guerrero. ¿Se imagina José? ¡Uh! Mi hijo es el tan esperado Mesías. Mi hijo es Yeshua. Por fin, lo que hemos esperado hace 2000 años. La promesa que Dios le dio a Abraham. Ya hasta nos habíamos pensado que Dios se había olvidado de nosotros. Y van a ser Yeshua. Van a ser el Rey Guerrero. Y el ángel sigue diciéndole, le dice, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Y José debe haber dicho, hey, no me digas por qué. Ya sé lo que viene. Se fregaron los romanos. Finalmente, ya no vamos a ser esclavos ni de los babilonios, ni de los medos, ni de los griegos, ni de los romanos. Finalmente viene el Rey Guerrero, lo que significa Yeshua o Joshua, el Rey Liberador. Y continúa y le dice, porque Él salvará a su pueblo. Ya sé, ángel, claro. No me diga lo que ya sé. Yo sé que Él salva a su pueblo. Yo sé que Él viene en 30 años, en 35 años. Mi hijo liberará a Israel. Finalmente el Dios ha venido. Y le dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí José dijo, ¿what? No hablaba inglés, pero no importa. ¿What?
O sea, yo sé que tú eres ángel y todo, ¿no? Pero, ratito. O sea, déjame explicarte. Nosotros tenemos un sistema para el pecado. Uno va al templo con un animalito, lo mata y queda libre de pecado. Vuelves a hacerlo, lo mata, queda libre de pecado. Tenemos un sistema sofisticado, Ángel. No necesitamos a alguien que nos salve de los pecados. No necesitamos a alguien que nos salve de algo que ya tenemos. De hecho, Ángel, si no te has enterado, te cuento que tenemos un sistema tan sofisticado que todos los pecados tienen una sanción específica. No necesitamos eso. No sé si te has enterado, Ángel, yo sé que tú vienes de Dios y todo eso, pero ni siquiera cuadra con la pirámide de Maslow. O sea, no te enteras tú de las necesidades de la gente. La pirámide de Maslow es clara. Uno necesita primero sus necesidades fisiológicas. Es decir, uno necesita primero pan, techo y empleo, para hablar de Febres Cordero. Después, uno necesita seguridad. Yo necesito estar en un sitio donde me sienta seguro, donde no peligre mi vida. Después de eso necesito afiliación, es decir, pertenecer a un grupo. Después de eso necesito reconocimiento, que la gente sepa quién soy. Y finalmente, para mi autoestima, necesito la autorrealización, que yo pueda ser alguien. ¿Dónde ves ahí liberar de los pecados? ¿Ves ahí en alguna parte? No, liberar de los pecados no es nuestra necesidad. Yo necesito que me liberes de Roma. Ahora, si quieres saber quién necesita y qué es lo que se necesita, yo sé que tú eres ángel, yo sé que vienes de Dios, todo lo que tú quieras, pero si quieres saber, Roma necesita ser salvada de sus pecados. Porque Roma es terrible, no creen en Jehová. Roma vive como que no hubiera Dios. Y si quieres más, nosotros necesitamos ser salvos de Roma. Lo que nosotros necesitamos es un Salvador con espada, no alguien que nos libre del pecado. Ahora, como usted comprenderá, todo lo que le he dicho es ficticio, porque José no se iba a poder pelear con el ángel. Si a usted se le aparece un ángel, así sea en un sueño, usted no se va a poder discutir. Usted hace lo que le mandan a hacer y chao. Pero José estaba anonadado, sorprendido. No entendía qué era esto. Pero cuando usted se encuentra con una orden directa de Dios, usted la hace. De hecho, ni siquiera conversa con él. Yo tengo mis problemas, ¿no? Está bien, si a usted le ha pasado, yo no discuto, pero yo tengo mis problemas con las personas que dicen que hablaron con Dios, ¿no? Porque yo no sé usted, ¿no? Pero si Dios me empieza a hablar, primero, como lo he dicho muchas veces, me infarto. Y segundo, yo me tiraría a tierra y bajaría la cabeza, pero ni lo miro. Hay gente que dice que ha conversado con Dios. Y Dios le dijo, yo le dije, y Él me dijo, yo le dije. No sé, está bien. Yo creo que cuando Dios habla, la gente se calla. De hecho, es la razón por lo que Dios no se aparece a cada rato. Porque usted dice, si Dios se le aparece, se acabó su libre albedrío, pues. ¿Cómo hace usted algo que Dios le está ordenando? ¿Cómo no lo hace? Por eso es que Dios tiene que permanecer un poco misterioso. Porque Él necesita o quiere que usted lo quiera. Quiere que usted lo quiera porque usted quiere. ¿Ah? Ándele. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Ah? Eso es lo que Él quiere. Y si Él se le aparece a cada rato y le dice lo que usted tiene que hacer, se acabó su libre albedrío, pues. Por eso lo hace tan poco. Entonces, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María como su esposa. ¿Qué más va a hacer? ¿Qué más va a hacer? La recibe como su esposa y pasa a vivir con ella. Después de eso, José la toma y empieza entonces a hacer lo que Dios le dice. Déjame repetirte lo que el ángel le dijo para que estemos muy claros en cómo es este asunto. Le dijo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí sabe que nos hemos perdido el mensaje? ¿Sí sabe que lo hemos cambiado por completo? ¿Sabe lo que dice el mensaje según nosotros? Dice así,
dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él perdonará a su pueblo de sus pecados. Nos hemos perdido el mensaje. Nos hemos perdido el mensaje. No dice va a perdonar a su pueblo de los pecados. Dice va a liberar a su pueblo de los pecados. Nos perdimos el mensaje. Porque hemos reducido la Navidad al perdón. Yeshua no vino a perdonar. O mejor dicho, no vino solo a perdonar. Te vino a liberar. Y nosotros hemos cambiado el mensaje. Y nuestra experiencia religiosa es así. Peco, pido perdón. Peco, pido perdón. Peco, pido perdón. Peco, pido perdón. Se me acabó así que no sigo. Nuestro pasaje principal es 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Y le damos a eso como que fuera no sé qué. O sea, ese es nuestro versículo favorito. Peco, pido perdón. Peco, pido perdón. Peco, pido perdón. Peco, pido perdón. Esa es tu experiencia religiosa. Nadie es perfecto, pero Dios perdona. Nadie es perfecto, pero Dios perdona. Nadie es perfecto, pero Dios perdona. A eso no vino Cristo. Cristo no vino a perdonarte de los pecados, vino a liberarte del poder del pecado. ¿Por qué me lo cambia? Y lo decimos una y otra vez. Cristo vino a perdonar el pecado. No. Cristo vino a liberarte porque Él es Yeshua, el Dios guerrero. Y Él lo ha dicho un montón de veces. Solamente déjame mostrarte un par. Hay el archi super hiper conocido pasaje de la mujer adúltera, ¿te acuerdas? Hay una mujer adúltera que la llevan a Jesús y le dicen, la llevan, está en el templo, imagínense, cerquita del templo, pocos pasos del sitio donde habita Dios, el lugar santísimo. Y esta mujer, que no sabemos por qué solo la agarran a ella y no al otro, porque para adulterarse necesitan dos, pero la llevan solo a ella, arrastrada de los pelos, se la tiran a Jesús, ¿se acuerda? Y le dicen, Jesús, la ley dice, esta mujer ha sido tomada en adulterio, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Ahora, no la iban a apedrear ahí porque estaban a metros del templo, pero se la podían llevar y apedrearla en otro lado. Y Jesús les dice, claro, háganlo, apedréenla. Pero que el primero que la apedree sea el que no ha pecado nunca. Y usted conoce la historia, todos ellos se van. Cuando la mujer, que yo me imagino de haber estado cabeza en tierra, esperando el primer piedrazo, Jesús le habla y le dice, ¿dónde están los que te condenan? Y ella levanta la mirada, ya no están. Y ahí dice dos cosas, una de las cuales es súper conocida, y la otra, aunque es conocida, no la perdemos porque no sé por qué, pero no la perdemos. La primera le dice, ni yo te condeno. La mujer es perdonada por aquel que es Dios en un cuerpo. Es perdonada por aquel que le puede perdonar su pecado. Y después le dice, anda y no peques más. Y lo primero que tendría usted y yo que pensar, lo primero que tendríamos que pensar que no pensamos, es espérate un ratito. ¿Es eso posible? ¿Puede la mujer irse y no pecar más? Alguien en el primer culto me dijo que ella pensaba que era anda y no peques más de adulterio. No es eso. Jesús le dice anda y no peques más. ¿Es eso posible? ¿Podemos vivir nuestra vida sin pecado? Podemos abandonar el país de pecado. Podemos no pecar nunca más. Podemos liberarnos de la esclavitud del pecado. Podemos decirle al esclavo al pecado no. ¿O no podemos? Son preguntas válidas. ¿Cómo es posible que Jesús le diga a esta mujer, anda y no peques más? Si nosotros vivimos en el peco, pido perdón, peco, pido perdón, peco, pido perdón, peco, pido perdón. Jesús fue más claro todavía.
Está hablándole a los fariseos. Y este versículo también es archi, super, hiper más que conocido. Y les dice, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Y enseguida la gente dice, ¿quién es el ladrón? ¿Quién? La gente dice, el diablo. Ahí no dice diablo por ninguna parte. Yo no sé de dónde les encanta inventarse a ese señor. Déjenlo en paz. Nosotros adoramos a Jehová. No tenemos nada que ver con ese señor. Ahí dice ladrón. Él lo que está haciendo es un contraste entre los ladrones que roban, matan y destruyen y él que ha venido al mundo para que tengamos ¿qué? Y vida en. Ahora, solamente explíqueme una cosita. ¿Le suena a vida en abundancia? Peco, pido perdón. 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 Se acabó. ¿Le suena? ¿O le suena a esos que estamos nadando y llegamos al final de la piscina y con la completa, porque no puedo más? ¿A qué le suena? No suena vida en abundancia. No suena vida, peor en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo vino a hacer? Porque tienes que entender que te perdonen los pecados, lo único que hace es volverte a cero, pues. Estás como empezaste. Lo que dice es claro. Yo no he venido a perdonarte los pecados, he venido a liberarte del poder de ellos. Es correcto que me llamen Yeshua. Sí, soy Josué, el rey guerrero, que he venido a librarte de algo que no basta con perdonarte. La libertad incluye el perdón. Pero Cristo no vino solo a perdonarte. Cristo vino a librarte y eso es lo que celebramos en Navidad. En Navidad celebramos el hecho de que el pecado ya no tiene poder sobre mí. Años después, un fariseo convertido al cristianismo, que se llamaba Saulo de Tarso y que lo renombraron Pablo, pone en frases teológicas esto que Cristo había enseñado. Para dejarle claro a unos cristianos que vivían en Roma, y no era buen negocio vivir en Roma en esa época porque te usaban de luminaria, y les dice lo siguiente: por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Espérate un ratito, Pablo, y usted tiene que preguntarse esto, tal vez nunca se lo preguntó, pero pregúntese ahorita. No permitan, eso quiere decir que tengo una opción. ¿Ah? ¿O no? Sí. Eso. Yo puedo no permitir que el pecado reine en mi cuerpo. Yo le puedo decir, mano, no es el reino tuyo el pecado, sino el Señor. Yo le puedo decir a aquellos que tienen ojos vagabundos, si usted no sabe lo que es un ojo vagabundo, mejor, así no los usa para vagabundear. Ustedes no van a servir al pecado, porque el pecado no tiene poder sobre ustedes. Ahí dice. No obedezcan. Obedezcan es que usted tiene una posibilidad de no hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente nos perdona los pecados, nos libera de ellos. Y Pablo continúa y dice, no ofrezcan. Para ofrecer tengo que tener la posibilidad de no ofrecer, ¿sí o no? ¿Sí o no? Gracias. No ofrezcan sus miembros, los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. No lo hagan. Ustedes pueden negarse, ustedes pueden decirle, no, tú no tienes poder sobre mí porque yo tengo vida y la tengo en abundancia. Y encima dice, al contrario. Al contrario. ¿Qué hacemos al contrario? Ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Yo puedo ofrecer los miembros de mi cuerpo a Dios en vez de al pecado.
No es que yo estoy agarrado por el pecado. No es que yo no tengo otra opción, sino que pecar. Y claro, cuando peco, Dios siempre está ahí para perdonarme. Y termina. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Si el pecado no tiene dominio, entonces no puede obligarlo. Déjeme dejárselo súper claro. Hay un barco que sale de Inglaterra a Estados Unidos con un comandante que es terrible, pero terrible. Trata a los pobres empleados, a los marineros como que fueran nadie. Los patea, les hace de todo. Cuando van camino, el segundo al bordo llama al muelle y le dice: señores, pido permiso para relevar al comandante. Y le dan el permiso. Y meten preso a este comandante abusivo. Está preso. Un día, el comandante sale a tomar aire, le dan 1 hora para tomar aire, y se encuentra con un marinero que está trapeando. Y el hombre grita: marinero, firme. Y el hombre... Y después dice: espérate, pero este ya no gobierna. Ándate. Y sigue trapeando. Eso es lo que pasa con usted y el pecado. El pecado le grita: firme, y usted... ¡pare! ¿Quién le ha dicho que el pecado tiene poder sobre usted? Yeshua, el rey guerrero, vino a no solamente vino a que usted no peque más, vino a salvarlo, vino a liberarlo. Vino a hacer que usted no tenga necesidad de pecar nunca más. ¿Por qué se pone firme cuando le dicen que se ponga firme? ¿Y sabe cuándo pasa eso? Chistoso. Pasa cuando usted parece que fuera bipolar. Esos momentos que usted parece bipolar. ¿Lo hago o no lo hago? 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 Y puedo hacerlo de esta forma. Y si lo hago de esta forma, tal vez no es tan grave. Y si solamente miro hasta aquí, entonces no es. Pero si ya miro hasta acá, entonces sí es. ¿Se ha dado cuenta? O sea, tenemos ese pensamiento nosotros, ¿no? Empezamos a pelear con nosotros mismos. No. ¿Por qué le para bola? Si Él no tiene gobierno sobre usted, ¿por qué permite ese pensamiento? ¿Por qué empieza a pelear con aquel que está derrotado? Fíjese usted cómo habla Pablo. Pablo lo deja ver como que fuera un ser, una persona. No dice: el diablo no tendrá dominio sobre usted. No dice, ¿verdad? Dice: el pecado. Como que el pecado fuera una cosa, algo contra lo que usted pelea. El pecado es un comandante que ha sido relevado del mando de su vida. El apóstol Pablo sigue en esta filosofía, en este entender teológico de lo que es lo que pasó en Navidad. Y versículos más tarde termina diciendo: porque la paga del pecado es muerte. Y usted sabe o no sabe que la paga del pecado es muerte. Y no le diga pecado, dígale como usted quiera. Dígale sus deseos, dígale lo que usted quiera. Pero eso no es cierto, que el pecado mata. Para algunos de ustedes, el pecado es lo que mató su relación matrimonial. Para otros de ustedes, el pecado de no tener dominio propio es el que dañó sus finanzas. O el pecado suyo o el de su hijo es el que terminó con la relación entre usted y él o entre usted y ella. O la botella terminó con sus relaciones. O las drogas químicas terminó con sus relaciones. El pecado siempre mata. El pecado siempre termina con algo. Porque donde hay pecado hay muerte. Y ese es el contraste. Donde está Cristo hay y vida en... Muy bien, entonces son dos cosas completamente distintas. En el pecado siempre hay muerte. Y no importa si el pecado está perdonado, igual hay muerte. Nuestras cárceles pueden estar llenas de gente que han pedido perdón. Y sin embargo tendrán que cumplir la condena que tengan que cumplir. Porque el pecado, no importa cómo se vea, causa daño. Y por eso es que Yeshua, nuestro rey guerrero, vino a liberarnos de la nación del pecado. Vino a decirnos: ya no eres cautivo del pecado. Ya Él vino a liberarte del dominio del pecado. Porque el resultado del pecado siempre es muerte.
Y el regalo de la Navidad es vida y vida en abundancia. Y así lo dice el mismo versículo. Cuando termina, dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo inmerecido, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya tú y yo no tenemos por qué hacerle caso al pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Reducimos la Navidad al perdón de pecados. Y todo lo decimos. Es que Cristo vino a perdonar mis pecados. Cristo vino a perdonar mis pecados. Y está bien, sí. Pero es más que eso. Como efecto de la liberación es que nos perdona. Pero la gran noticia de la Navidad no es hay perdón por. Es hay libertad de. Hay libertad del pecado. Ya no tienes que hacerle caso. Si tú eres un creyente, el pecado puede gritar lo que le dé la gana. Tú puedes decirle no. ¿Por qué? Porque el gran regalo de la Navidad es esta frase, que ojalá te la quedes para ti. El pecado no es tu amo. El pecado no es tu amo. Repítele a tu corazón, el pecado no es mi amo. La lujuria no es tu amo. El mal genio no es tu amo. El alcohol no es tu amo. Las drogas tampoco lo son. Los celos no son tus amos. Cristo, Yeshua, vino a liberarte. El rey de la espada vino a liberarte de tus pecados. La gran noticia. Soy libre, tengo el poder para no pecar nunca más. Si no, Cristo no se lo hubiera dicho a la mujer adúltera, anda y no peques más. ¿Cómo hago eso, Señor? Fácil, yo vine a liberarte de tus pecados. Empieza por entenderlo y después podemos ver cómo lo hacemos. Pero primero empieza por comprender que no tienes que seguir en este pasaje, en este paso religioso. Pido perdón, peco, pido perdón. Pues por Dios. Y sí, cada vez que pidas perdón, Dios te va a perdonar. Pero por favor, te están ofreciendo más que eso. Navidad no te ofrece solo el perdón de pecado. Te ofrece la libertad. ¿Por qué no la estamos tomando? ¿Por qué queremos reducir el nacimiento de nuestro Salvador a un simple, y perdón por lo de simple, porque no es simple, perdón de pecado, cuando lo que nos dio es libertad? Es por eso que cada día debemos levantarnos y entregar cada parte de nuestro cuerpo al Señor. Decirle, Señor, te entrego mi mano, Señor, te entrego mi brazo, te entrego mi ojo, te entrego todo. Todo es para ti, Señor. Todo es para ti, Señor. No sé si usted se da cuenta, los cristianos deberíamos levantarnos todos los días. ¡Soy libre! Un día más que no dependo del pecado para vivir. Deberíamos caer de rodillas todos los días y darle gracias a Dios porque nos liberó. Pero nos hemos perdido el mensaje. ¿Qué es que nos pasa? ¿Por qué hablamos tanto del pecado cuando ya no es una realidad en nuestra vida, a menos que usted la quiera traer a su vida? Usted le puede decir al pecado sí, o le puede decir al pecado no. No importa cuánto grite, no importa cuánto lo tiente, no importa cuánto se lance a decir cosas que no son verdad. Cuando esta verdad entra en mi corazón, cuando entra en mi alma, le puedo decir al pecado, háblame todo lo que quieras, tiéntame todo lo que quieras, muéstrame todo lo que quieras, pero tú ya no eres mi amo. El pecado no tiene por qué ser tu amo. Y si tú eres una persona que está aquí por primera vez, que viniste porque no quieres ver quedar a Emelec campeón y prefieres estar pensando en otra cosa,
Alguien te ofreció la comida después de esto, no sé por qué habrás venido. Pero si tú has venido por una boca y todavía no comprendes que Cristo te vino a liberar, déjame decirte algo con todo el amor que puedo. Algún día te vas a hastiar de esto que domina tu vida. Algún día vas a querer decir basta. Algún día vas a querer decir no soporto más seguir haciéndole caso a esta cosa que domina mi vida. Y ese día quiero que te acuerdes, el pecado no tiene por qué ser tu amo. El pecado no tiene por qué dominar tu vida. Si te cansas algún día de la autodestrucción y de la destrucción que tus hábitos, entre comillas, generan a tu familia, y te cansas de todo el dolor que generas, déjame decirte que la Navidad es una invitación a una relación con Yeshua, el Rey Liberador, quien no solo te perdona tus pecados, te liberó del poder del pecado. Él ya no domina tu vida. Y cuando tú quieras decirle al pecado, nunca más, estoy harto de que me domines, estoy harto de destruir a mi familia, estoy harto de destruir a mis hijos, estoy harto de autodestruirme, no te olvides de la Navidad. Porque la Navidad Cristo te está ofreciendo poder para vencerlo. Él te está diciendo, no tienes nunca más que estar bajo el pecado, porque no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Y ya no tienes por qué hacerle caso a eso que te grita, ¡firme! Porque ya no domina tu vida, ya no es parte de ti. En estas 3 semanas hemos estado preguntándonos, ¿quién necesita la Navidad? Y el primer domingo dijimos, el mundo lo necesita. Y el segundo domingo dijimos, ¿sabes qué? Resulta que también Dios lo necesita, porque Dios necesitaba comunicarse con nosotros. Pero hoy estamos viendo quién es el que más necesita la Navidad. Yo, tú. Necesitamos la Navidad para entender que el pecado no tiene poder sobre mí. El pecado no tiene por qué ser tu amo. La gran noticia de la Navidad, Yeshua me ha liberado. Por eso, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, agradecemos hoy que estamos ya tan cerquita de celebrar la Navidad. Que tú nos dejes ver que tu nacimiento es más que el perdón de pecados. Siendo el perdón de pecados algo tan increíble, se queda corto al lado de la libertad que nos has dado. Que dejemos, Señor, de estar pensando, Cristo me salvó del pecado, y que empecemos a entender que Yeshua vino a liberarnos. Y que le puedo decir al pecado, pecado, ya no soy tu siervo, ya no vivo para ti. Y que cuando tenga esas discusiones mentales que tenemos siempre, pueda, Señor, recordar que en Navidad celebramos al Rey Liberador. Padre, nos queremos quedar en tu presencia. Llévanos a nuestras casas con bien. Y permite que esta verdad quede en nosotros, que la vayamos masticando. Sé que probablemente
Nos preguntamos muchas cosas sobre eso, pero Padre, déjanos ver la vida y la vida en abundancia y que salgamos de ese círculo, porque finalmente entendemos que no solo hemos sido perdonados, hemos sido liberados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano. Los espero el próximo domingo para celebrar la Navidad. Que Dios los bendiga.